a continuación vamos a seguir con el dimensionamiento del campo solar, cableado y protecciones de autoconsumo, de la mano de Juan Carlos Pedrero de Ductolux. Así que, Juan Carlos, cuando quieras. Muy buenos días. Os mentiría si os dijera que no estoy nervioso, porque normalmente es que no estoy acostumbrado a hablar delante de tanta gente, pero bueno, ahora mismo estoy como cuando salgo con la flaca, con la bici. Tengo el corazón por lo menos a 150, pero vamos a hacerlo lo más didáctico posible. No quiero molestaros mucho y espero que estos minutos de la jornada pues sean bastante productivos. Y bueno, dar las gracias a mi compañero Marco por habernos introducido. ¿Se me escucha bien a todo esto? Sí, ¿no? Estupendo. Pues nada, vamos a comenzar. A grosso modo, vamos a hablar un poco sobre el dimensionamiento del campo solar, ¿vale? Un poco las consideraciones previas en cuanto se refiere al terreno, los apoyos utilizados y cálculo de software. También va a haber una pequeña parte de cableado, ¿vale? Con las consideraciones de todos los elementos básicos de una fotovoltaica y poco más, ¿vale? Os daréis cuenta que la fotovoltaica, pues bueno, no tiene gran cosa, pero es un mundo apasionante para los que nos gusta. ¿A alguien le suena alguna imagen de aquí? Parece una pregunta muy estúpida, pero os cuento, ¿vale? Una de las primeras fases, ¿cuál puede ser? Podéis hablar, ¿eh? Lo podemos hacer dinámico si queréis. Tareas de desbroce, ¿no? Aquí claramente se ve poquísimo mantenimiento. No sé si habéis visto los campos solares que siempre suele estar acompañados de ganado. Pues bueno, siempre una de las cosas previas que se debería hacer, ¿cuál sería? Pues labores de desbroce y limpieza, ¿vale? Se adecuaría el terreno, se echaría capas de grava, se cogerían apisonadoras para llegar a lo que es una instalación de este tipo, ¿vale? Cuando la coyuntura lo requiere, ¿vale? Normalmente lo que se suelen hacer son estructuras o adecuaciones del terreno en bancales, que esto es muy típico en agricultura. Yo soy natural de Burguillo del Cerro. Yo no sé si habéis cogido la Nacional para Huelva y os habéis dado cuenta en muchos terrenos cómo están preparados en bancales para ser aprovechados para un montón de cosas. Y qué menos que en esta jornada mencionaros que si el terreno está con una serie de inclinación, pues se puede preparar en bancales para colocar diferentes mesas de paneles, ¿vale? Como el amigo Marcos comentaba, ¿vale? Que me ha solapado algunas cuantas de cosas y de conceptos. Está lo que son las estructuras lastradas, más conocidas como Solar Block, o al menos ese es el nombre de su patente, de la empresa Pretensado Durán, que la verdad que ofrece un montón de características y una serie de ventajas ante esta serie de terrenos, ¿no? Desde cualquier tipo de terreno, en un descampado, una cubierta de China, ¿vale? Sobre la que se adaptaría bastante bien. Y estaréis pensando qué tipo de ventaja o contratiempos puede traer este tipo de estructura. La verdad que la gran mayoría son ventajas, puesto que ofrecen un centro de gravedad bajo y contrarresta bastante bien el viento. De hecho, el fabricante, tanto cuando se dimensiona, ya tiene dimensionada y tiene hecho una preidea de lo que vas a tener, cuántos apoyos vas a tener, normalmente te ofrecen una hoja de cálculo. En esa hoja de cálculo, con el dimensionamiento que tú has tenido previamente en tu fase de diseño, pues ya sabes, en base a los paneles y a las mesas de paneles, valga la redundancia, cuánto número de solar block vas a necesitar, ¿no? Entonces, en base a eso, pues
con el fin de tener una garantía tanto de la buena utilización del producto como de la viabilidad del producto a largo plazo, al fin y al cabo está expuesto a fenómenos meteorológicos, ¿no? Y el viento, pues en algunas zonas, pues, puede ser contraproducente. De tal manera que aparecen los conceptos de barlovento, que yo nunca lo había escuchado hasta que me puse en este campo, como el sotavento, ¿vale? De tal manera que antes de llegar a la fase de instalación, pues tendríamos ya lo que es la garantía total de que no va a haber ningún problema contra el viento ante la utilización de estas estructuras. Esos son los apoyos que ya nos ha enseñado el amigo Marcos, ¿vale? Que están bastante más extendidos, son algo más baratos, pero bueno, al final tienen otro tipo de instalación y se incurre un poco más en mano de obra, pero bueno, es otro apoyo utilizado, ¿vale? A la hora de dimensionar lo que es el campo solar y obtener números, chicha, kilovatios, potencia, energía, que es lo que al final nosotros buscamos, es lo que quiere nuestro cliente, lo que queremos desarrollar, lo que queremos saber, ¿no? Porque muchas veces necesitamos cuantificar, ¿no? No sé si alguien ha escuchado hablar de este programa, de PV-SITS. Hay otros programas como PV-Case. ¿Sí? Vale, estupendo. Gracias a lo que estáis contestando. Pues, ¿se me escucha aquí bien? ¿Sí, los micrófonos? Vale. Pues, a grandes rasgos, ¿vale? He hecho un pequeño fototutorial, o como lo queráis llamar, ¿vale? De cómo funcionaría el programa, ¿vale? Simplemente que necesitamos una ubicación, ¿vale? Tendríamos el proyecto. Dime. Mejor, ¿verdad? Y como iba diciendo, uy, qué raro. Como iba diciendo, ¿vale? Obtenemos la ubicación en el mapa con el fin de que la propia aplicación, el propio programa, tenga todos los datos importantes de la zona, sobre todo son las horas equivalentes de sol, y en el que van apareciendo... ¿Ve bien con las sillas? Espérate. Y en el que van apareciendo todas las características de cómo vamos a colocar los paneles, ¿vale? ¿Se ve esta zona de aquí? Sí. ¿Todos veis bien? Vale, estupendo. Importante, orientación. Como decía el amigo Marcos, ¿no? Me vas a servir mucho de ayuda, muchas gracias, tío. Colocación del panel. ¿Qué azimut va a tener? Como nosotros vamos a estar en un campo solar, lo suyo es ponerlo ya directamente al sur, ¿no? Entonces el azimut 0. Inclinación del panel. ¿Vale? ¿Qué vamos a seguir haciendo? La configuración del campo solar y de los generadores fotovoltaicos. Esto al final el programa tiene una base de datos de tipo de inversor, tipo de paneles, características. ¿Qué vamos a hacer? Elegir el inversor. Ya sabemos todos que hay muchos problemas de estos en muchas situaciones, pero a grandes rasgos vamos a colocar el que más nos conviene y con las características del panel, de tal manera de que llegaríamos a la configuración de las cadenas de los generadores fotovoltaicos y dimensionaríamos con string y con número de serie de paneles, ¿vale? Para así tener finalmente el número de cadenas para configurar el inversor. En cuanto... Espérate, creo que se han pasado. Aquí. Vale, con el fin de obtener una idea un poco preconcebida de cómo sería nuestro campo solar, ¿vale? Que aquí está diseñado en 2 mesas de paneles. He ido poniendo a lo largo de la presentación varios supuestos prácticos, ¿vale? Así para que se vaya haciendo más o menos ameno y
y tengáis varias cosas. Volveríamos a los parámetros de panel, ya de carácter más individualizado. Espérate, voy a quitarme. En el que podéis configurar las mesas, la distancia entre ellas, con el fin de que a la hora de simularlo, pues no haya problemas con la sombra y debido a las diferentes casuísticas, pues se puedan obtener todas estas consideraciones, ¿vale? No os preocupéis, que entiendo que el material multimedia os los podremos pasar, ¿vale? Que no... Asimismo, pues el propio programa lo que ofrece es una serie de modelados, ¿vale? Que no solamente el campo solar es algo literal, ¿no? El campo donde se colocan los paneles fotovoltaicos, ¿no? Desde el punto de vista fotovoltaico, cualquier campo solar es el campo propiamente dicho que es capaz de generar la energía fotovoltaica, ¿vale? Entonces, no solamente a nivel de suelo se puede dimensionar y modelar, sino que el programa también ofrece cómo dimensionar en edificios o en diferentes sitios, ¿vale? Aquí hay un pequeño detalle que diseñé el otro día, ¿vale? Que son una serie de edificios que simulan naves industriales, en los que, bueno, se ve que tienen las cubiertas a dos aguas, que tienen pretiles y que puede generar sombra, en fin, algo que se adapta bastante a la realidad. Pasados este punto, pasaríamos a ver el tipo de panel, las características principales de los mismos, puesto que es un momento crucial para el desarrollo y el cálculo de los paneles. Normalmente, antes de nada, lo que se suele ver siempre son las características de los inversores y paneles. Y esta tabla de aquí abajo, ¿vale? Es la que... Señalo en la pantalla, ¿vale? Estos serían los datos más importantes y más relevantes a la hora de dimensionar, como son la corriente cortocircuito, la tensión nominal, a la que suele estar trabajando el panel tanto en funcionamiento como en circuito abierto, y las tensiones de funcionamiento que ejerce, para después poder configurar la cadena string. Importante, una vez que conocemos los datos ¿vale? Estos son, bueno, antes de nada decir que esto es una tabla característica de un inversor Huawei y esto de un inversor Salicru. Sí, de 100 kilovatios. Y tal y como estaba diciendo antes, aquí a grosso modo son los primeros datos que se suelen ver antes de cualquier fase, puesto que yo por lo menos antes de dimensionar nada, primero me pongo en modo empollón y digo, pues mira, vamos a tener esta instalación, ¿no? ¿Qué inversores vamos a utilizar? Esto. ¿Qué tal va a venir? Tensiones. ¿Qué tipo de stream vamos a hacer? Ya teníamos, como tenía comentada, la fase en la que estamos configurando las cadenas y los streams, ¿no? ¿Cuánto vamos a montar en ese pequeño apartado que habíamos visto antes? Pues ya sabemos qué rango de tensiones van a seguir los MPPT. ¿Alguien no sabe lo que es un MPPT de los inversores? ¿Sí? ¿No? Vale. Son los puntos el seguidor de punto de máxima potencia. Eso en castellano, en inglés significa otra cosa, ¿vale? Maximum Power in Power Rate Tracker, ¿vale? ¿Qué es lo que permite el MPPT? Simplemente que los diferentes generadores fotovoltaicos que están hechos con la serie de paneles sean a su misma vez subcampos fotovoltaicos. En otras palabras, que los paneles que están conectados en un mismo MPPT deben de tener la misma orientación, pero si por casuística de la instalación tenemos dos cubiertas o dos orientaciones, los strings que estén en diferentes orientaciones vayan en diferentes MPPT, ¿vale?
Y si la instalación es muy grande, pues rellenar todos los MPPT del inversor, ¿vale? En fotovoltaica, ¿cuáles son los conceptos que debemos de saber a grandes rasgos y antes de iniciar cualquier cosa? El panel fotovoltaico, como he dicho, el inversor y lo que es el generador fotovoltaico. El generador fotovoltaico no es ni más ni menos que el string, ¿vale? Que es la configuración de conexionado en serie de los paneles con la que formamos la cadena. Y el generador fotovoltaico es el que en sí va conectado al MPPT, ¿vale? Al inversor. Y sería lo que generaría la tensión en nuestro inversor, en la parte continua, ¿vale? Estos son unas tablas de ejemplo y cómo formamos, en base a los datos que hemos visto antes, las cadenas fotovoltaicas. ¿Todo bien? Va bien, ¿no? Estupendo. Bueno, entramos un poco en materia de lo que estaba esperando casi que la mayoría y empezaríamos con lo que es el cálculo de secciones en corriente continua, ¿vale? En la parte del campo solar en sí. Antes de nada, hablar un poco de normativa, ¿no? Que si no hubiera normativa, pues no estábamos nadie aquí y no habría esa fase tan bonita de ingeniería y de proyecto que tanto nos apasiona, ¿no? Y nada, simplemente considerar estas dos directrices que debemos de seguir, ¿vale? Y iniciaros un poco en los conceptos de qué es la I admisible, qué es la I de cálculo, qué es el factor de corrección, ¿no? Ampliamente la sección más utilizada en continua es la de 6 milímetros con una capacidad al aire de 70 amperios, ¿vale? Y hemos considerado, por una casuística, un ejemplo, un supuesto, un factor de corrección de 0,41. La I' admisible, que sería la I de cálculo, la que en las condiciones en las que nosotros estamos en el campo solar, casi siempre, evidentemente, habría que justificar por qué y de dónde y de la tabla, ¿vale? Yo he decidido coger este caso por poner el supuesto, como bien digo. ¿Cómo calcularíamos la intensidad de cálculo bajo las condiciones? Pues simplemente multiplicando la corriente que aguanta, ¿vale? Por el factor de corrección. Ahora, comprobaciones. La I de cortocircuito que habíamos obtenido en las tablas es menor que la I' admisible, cumpliría por este criterio, ¿vale? No os preocupéis que esto está aquí explicado, pero no os quiero soltar el rollo de normativa. Y en base al 25% de la intensidad de cortocircuito también cumpliría, ¿vale? Otro criterio sería el de caída de tensión, que no es ni más ni menos que coger esa fórmula, ¿vale? Iríamos introduciendo los datos y llegaríamos a lo que es la propia caída de tensión. Sobre todo, muy importante, tener en la fase de diseño en AutoCAD todos los datos y todos los parámetros para poder llegar a una caída de tensión más acertada. Y ya pasamos al supuesto. Esta tabla no es ni más ni menos que la inmediata aplicación de lo que he estado comentando anteriormente, ¿vale? Esto ha sido un supuesto práctico sacado de un proyecto nuestro, ¿vale? En el que teníamos dos inversores, el A y el B, y esto no es ni más ni menos que el número del stream, ¿vale? El 1A, cada maestrillo tiene su librillo, lo podemos denominar de muchas maneras, ¿vale? Esta sería la configuración de la cadena, del string, ¿vale? La sección elegida y las longitudes de los tramos, porque al final por la disposición
de los paneles y donde coloquemos el inversor, no todos van a tener la misma longitud de cableado, ¿no? Por tanto, se harían unas mediciones, ¿vale? Y programaríamos la cuenta para obtener la caída de tensión. Y como podemos ver, pues bueno, no excede del 1,5% y sería más que aceptado, ¿vale? ¿Alguna cuestión? ¿Me estoy explicando bien? Más o menos, ¿no? Disculparme si lo hago redundante, pero es para no quedarme en atrás, ¿sabéis? Que no es por otra cosa. Simplemente, bueno, pasamos a las consideraciones para el cálculo en corriente alterna. Y nada, deberíamos de saber la potencia nominal del inversor, la tensión a la que estaríamos trabajando. Importante una gran visita técnica antes para recopilar todo tipo y cualquier tipología de datos, que muchas veces nos encontramos sorpresas y nos decimos que ¿por qué no hemos realizado una visita técnica antes? ¿No? Podemos curar males mayores, la verdad. Un momentino que me estoy asfixiando de calor. Cuando obtenemos un consejo que os doy, ¿vale? Cuando obtenemos una tabla de características de un inversor, siempre lo suyo es hacer la cuenta de la intensidad nominal, ¿no? Sí, la potencia radio por la tensión por el factor de potencia. ¿Para qué? Para ver si la intensidad nominal que nos ofrece el fabricante es mayor a la de cálculo o no. Y coger la mayor y tener en cuenta la más desfavorable, que siempre es la mayor, ¿vale? Y bueno, he visto pertinente que como estamos en un campo solar, pues que menos que un tramo aéreo, ¿no? Que es por el que discurren la gran mayoría de las partes de cableado alterna y un tramo soterrado, porque al final van a pasar personas, va a pasar maquinaria y eso tiene que quedar bajo una zanja, bajo un tubo, en fin, dependiendo de la casuística de la instalación, ¿no? En este caso os cuento un poco. Es un campo solar, ¿vale? ¿Y qué hemos hecho? Tenemos la mesa de paneles dispuesta, hemos decidido de poner un muro de una altura de 2 metros para colocar el inversor a la intemperie, ¿vale? Orientada al norte para que la orientación del sol siempre esté protegido el inversor, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener este supuesto, el inversor, ¿vale? Ahora olvidaros de la continua, ¿vale? Solamente la parte de alterna. Vamos a tener un tramo aéreo que va a ir desde el inversor hasta nuestra protección y después desde nuestra protección va a ir soterrado hasta el cuadro general del edificio en cuestión, ¿vale? En el campo solar en el que estemos. Entonces, tendríamos dos cálculos independientes, ¿vale? Que sería el tramo de cableado que va, que es el más corto, desde el inversor hasta nuestra protección y volveríamos a lo mismo, ¿vale? Tenemos una fase de consideración. Yo he considerado este factor de corrección, ¿vale? Para el montaje que tenemos, obtenido de la tabla de la UNE, 0,87, ¿vale? Y tenemos aquí la tabla también cogida de la normativa, con las secciones y las intensidades que aguantaría. Aplicaríamos una columna el factor de corrección, multiplicaríamos por la I de cálculo, ¿vale? Y la obtendríamos. El factor de carga no es ni más ni menos que la I admisible entre la máxima corriente que es capaz de generar el inversor. Volveríamos a obtener la caída de tensión, ¿vale? En base a estas consideraciones previas y que no superara porcentualmente al 1,5% de la caída, por lo que aceptaríamos el cálculo, ¿vale? También hay que ver muchas veces qué secciones nos ofrece el inversor, si a lo mejor estamos eligiendo una pero nos recomienda el fabricante otra, etcétera, etcétera. O incluso si es más acertado poner la máxima que nos ofrece, ¿vale?
Y después en el otro tramo volveríamos a hacer la misma operación. Pero evidentemente tenemos unas características mucho más restrictivas por las condiciones que tenemos. Y considerando otro factor de corrección también obtenido de la normativa. De tal manera que tendríamos dos tramos con dos tipos de cableos diferentes, separados evidentemente por la protección. Del inversor a la primera caja moldeada, al primer interruptor, tendríamos esta sección, que es la parte del tramo aéreo, y después de la protección hasta el cuadro general del edificio, tendríamos esta sección calculada. En la parte justificativa, bueno, ¿alguien conoce el programa de Melee? ¿O lo ha utilizado alguna vez? ¿O le suena? Sí, ¿verdad? Pues ya pasaríamos a lo que es la fase de justificación del cálculo. Esta tabla es de un Selicru, ¿vale? Antes que se me olvide, que no quiero que se me queden atrás. Estaríamos justificando, bueno, la potencia nominal del inversor, ¿vale? Estaríamos modelando con el DMLE lo que es la línea que alimenta al inversor, puesto que no son ideales y siempre consumen. Eso todos lo sabemos, ¿verdad? Y pasaríamos a lo que es el cálculo justificativo, que efectivamente nos sale la sección que previamente con nuestros cálculos habíamos conseguido. A mí siempre me gusta más que, tanto para cualquier sección, a ser posible, una caja moldeada con su relé diferencial, que desde luego nos evitamos muchos problemas, nos evitamos que si después hay que hacer puente, que si no sé qué. Yo siempre voto por la caja moldeada. Y evidentemente cuando llegamos a un cierto tipo de dimensionamiento y instalaciones grandes, pues es lo que tenemos, ¿no? Vale. Recomendaciones de fabricante. Antes lo había dicho y me estaba pisando a mí mismo. Tenemos la sección, tenemos nuestro criterio, es aceptado, nos sale todo ok, llegamos al programa, justificamos con el programa los cálculos y vemos que está todo correcto y llegamos a la parte de la protección. Nos sale una intensidad nominal de 200 amperios, regulable a 175. ¿Qué nos recomienda el fabricante? Para sección de 50 a 160. Hay veces que los fabricantes incluso no nos dicen nada, pero bajo alguna recomendación lo suyo es aceptar lo que viene en su tabla de características. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Vale. Yo siempre digo que los inversores traen todas sus protecciones internas y que no es casi que necesario redundar en muchas protecciones. Al final incurres en costes, incurres en muchísimas cosas. Si bien es cierto que nunca está mal que si se tiene la idea preconcebida de realizar cualquier tipo de mantenimiento, no estaría nada mal de poner protecciones en la parte de los strings para aislar el inversor aunque tiene su propio switch de continua, pero nunca está mal si se hace con ese propósito, ¿no? De poner protecciones en cada string y, por supuesto, lo que recomienda el fabricante, ¿de acuerdo? En este caso, yo, tal y como digo, yo nunca suelo ser propicio de poner más cosas y de redundar en la instalación de más protecciones, pero nunca está de más de ver lo que el fabricante nos indica y de qué consideraciones podemos tener. En este caso, Selicru nos ofrece una serie de datos, ¿vale? Y de fusible que podemos poner. Y nada, esta ha sido mi exposición. Como One More Thing de Steve Jobs, ¿vale? Comentaros que hay un montón de plataformas, de aplicaciones en las que
Siempre estamos conectando en remoto a las plantas solares y obtenemos cualquier tipo de notificación. ¿Las conocéis? Fusion Solar, de Huawei, sí, ¿no? Vale, es que me he dado cuenta que nadie habíamos dicho nada y es bastante importante porque estamos en el mundo de la generación distribuida, ¿no? Y con la conexión de datos a Internet que tenemos, pues obtenemos un montón de cosas de nuestra planta. Y nada, cuestiones, dudas, te paso. Ay, muchas gracias. Sí, muchas gracias Juan Carlos y Marcos por vuestra presentación. Abrimos ahora sí el turno de dudas, cuestiones, preguntas, todo aquello que os pueda surgir de las primeras intervenciones que hemos tenido, ¿vale? Es el momento de que hagáis vuestras preguntas, que no os llevéis nada para casa, ¿eh? Estamos aquí sobre todo para resolver todas las cuestiones que podáis plantear. Vamos a ir pasando el micrófono para aquella persona que quiera hacer las preguntas. Si sois un poco tímidos, no es necesario que os presentéis si no queréis, ¿vale? Pero se agradece que lo hagáis. Tras el turno de preguntas vamos a pasar a una pausa. Entonces, si podéis levantar la mano para aquellos que tengáis dudas o preguntas sobre este primer bloque, con todo lo que se ha comentado. Ninguna pregunta en la sala, eso quiere decir que tanto... Ah, mira, por aquí tenemos. No es una pregunta técnica, es solo una sugerencia. Pero te voy a pasar el micro. Estamos grabando. Vale. No, quería sugerir, no sé si estaba contemplado, que como Juan Carlos y Marcos han puesto un montón de datos técnicos y de cálculos y tal, si luego esas presentaciones vamos a poder disponer de ellas, ¿o es posible? Vale. Pues creo que puedo responder esa pregunta, aunque no he sido ponente. Efectivamente, vamos a colgarlo, lo colgaremos en varios sitios, seguramente tanto en la web de la Junta de Extremadura, en Industria Extremadura, como en las de la Agencia Extremeña de la Energía. Tendréis en breve las presentaciones para hacer uso de ello. Además, estamos grabando la sesión de hoy y bueno, ahí ya un poco dependiendo de la técnica que nos deje subir pues toda la información que estamos recopilando, ¿vale? Si no, también a través de vuestros colegios profesionales podréis acceder a la información. ¿Alguna pregunta más? ¿No hay más cuestiones? Lo vuelvo a repetir, que tanto Marcos como Juan Carlos han dejado muy clarito todo el tema este. Eres ya experto, me imagino, en dimensionamiento, con lo cual... Sí, por allí hay una. Sí, tan solo una pequeña observación. En la última exposición que ha dicho que en la parte de continua no es obligatorio las protecciones, va en función de las comunidades autónomas. Hay comunidades autónomas que puedo asegurar que exigen la protección de continua, aunque el inversor la lleve implementadas. Vamos a darle la oportunidad. Juan Carlos, si quieres contestar la de arriba o con el micrófono, como quieras. Creo que es para ti. Sí. ¿Quién ha preguntado para dirigirme a ti? Pues sí, tienes toda la razón, pero desde mi punto de vista el inversor está más que capacitado para autoprotegerse y evidentemente todas las directrices, todas las normativas, vamos, ya sabemos toda la legislación que hay y toda la jerarquía que tiene a su misma vez, ¿no? Y al final una directriz que esté súper abajo y que sea mucho más restrictiva, evidentemente si te está imponiendo algo, lo tienes que cumplir, ¿no? Ya te digo, es que yo he dado ¿Se me escucha así bien? Vale. Vale, estupendo, que se me está grabando, ¿no? Desde mi punto de vista, simplemente había dicho que era redundante para mí, pero efectivamente si se puede rizar el rizo, mejor que mejor. Y es una exigencia, por supuesto. Si en la normativa, concretamente en la comunidad, en el Principado de Asturias, ellos consideran que a mayores las protecciones que lleve implementadas el inversor, las baterías y demás, pero que las tienes que
que las tienes que implementar independientemente de lo que lleven los demás dispositivos. Gracias por tu cuestión. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta más? Hombre, simplemente añadir a esto último, y puesto que la jornada de hoy está organizada por la Dirección General de Industria, Energía y Minas, pues toda la normativa publicada por los organismos públicos son de obligado cumplimiento, independientemente de la comunidad autónoma que lo presente o que lo solicite, pues hay que cumplirlo. ¿Más preguntas, por favor? ¿O necesitáis ya una pausa? Sí, ¿verdad? Y coge un poquito de aire fresco. Vamos bien de tiempo, hemos conseguido absorber el retraso. Os voy a pedir que nos encontremos aquí 5 minutitos antes. Está previsto que retomemos las ponencias a las 12:15. Por favor, si os podéis venir a las 12:10, lo agradeceríamos, para tener esos 5 minutitos de sentarnos, subir al ponente y demás, ¿vale? Y así no acumulamos retraso en las siguientes. Así que, por favor, a las 12:10 volvemos a la sala. Muchas gracias. It's just something about you. You just made me feel. Was it good for you? Oh, baby. Now, I don't know what you did when you did what you did. But you did it, girl. See, normally I don't stutter, but you did do it to me. Wishing on a shooting star, say a prayer for me, and hope it comes true. Oh, whoa, whoa, whoa. Ah, yeah. Throw my phone out the window, there's no player in me. Those days are through. Those days are over, baby. Oh, whoa, whoa, whoa. Wait a minute now. You put it on me like I never
that this love started off so tender, so sweet. But now she got me Smoking out the window. Must have spent 35, 45,000 up in Tiffany's. Oh no! Got a badass kids running around my whole crib like it's Chuck E. Cheese. Whoa! Put me in the jam with an X-Man in the UFC. Can't believe it. I'm in disbelief. This bitch got me paying her rent, paying for trips, diamonds on her neck, diamonds on her wrist, and here I am all alone. I'm so cold, I'm so cold. You got me out here. Smoking out the window. Smoking out the window. Singing, how could she do this to me? How could she do this to me? Oh, I thought that girl belonged to only me. But I was wrong. 'Cause she was wrong to everybody. Ooh. Just the other night, she was gripping on me tight, screaming Hercules. Got me in the club looking for a new love, somewhere help me please. Baby, why you doing this? Why you doing this to me, girl? Not to be dramatic, but I wanna die. This bitch got me paying her rent, paying for trips, diamonds on her neck, diamonds on her wrist. Here I am all alone. I'm so cold, I'm so cold. You got me out here smoking out the window of the Benzo, the Benzo. Singing, how could she do this to me? How could you do this? Oh, I thought that girl belonged to one thing for sure, one thing for sure. But I was wrong. I was wrong. She was wrong. She belonged to everybody. Yes, she belonged to everybody. That she belonged to everybody. Oh no! Look here, baby. I hope you find whatever it is that you need. But I also hope that your trifling ass is walking around barefoot in these streets. Look out! Girl, it breaks my heart that you ever here with me. Now I gotta give you back to the city. Oh, you got me smoking out the window, singing, how could you do this to me? How could you do this, baby? Oh, I thought that girl belonged to only me. But I was wrong. She belonged to everybody. She belonged to everybody. Oh, look here, fellas. Take it from your Uncle Boots. Ain't no shame bigger than the rain. Tell her how you really feel.